Las 4:30 de la tarde, seguimos en directo, les acompañamos en Me Importas Tú y traemos hoy a nuestro debate varios temas de actualidad. Uno de ellos tiene que ver con el proyecto de presupuestos presentado hoy por el Gobierno de Navarra. Todo parece indicar que no habrá más ajustes en 2013, así lo ha comentado la vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. Entre otros temas, este va a ser abordado hoy por Javier Torrens. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, feliz año. Bien, igualmente. Javier. Bueno, Julen Mendiguren, ¿cómo estás, Julen? Buenas tardes. Oso ongi, muy bien estoy. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿cómo has comenzado el año, Julen? Pues con normalidad. Todos los años últimamente comienzo igual, atendiendo a las situaciones familiares de dependencia y estas cosas. Muy bien. De vejez más que de dependencia, pero bueno. Bueno, damos también la bienvenida a Gabriel Viedma. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año, por supuesto. Feliz año. A todos nuestros colaboradores que forman parte ya de la familia, de Me Importas Tú. Ya nos sentimos casi como en casa. Cuadrilla. La cuadrilla, podríamos decirlo así también, ¿por qué no? Muy bien, bueno, hoy hemos conocido los presupuestos, parece ser que no habrá ajustes, insistimos, si os parece, vamos a ver la información que nos han preparado nuestros compañeros de informativos. Nuestra compañera Vera Villafranca nos hace un resumen de lo acontecido hoy en sede del Ejecutivo Foral y luego lo comentamos. El presupuesto de 2012, que es el que ha quedado prorrogado, era de 3.837 millones. De esos, el Gobierno de Navarra solo gastará 3.384. Es el techo de gasto que fijan. Otros 212 irán para gasto financiero. La diferencia no se utilizará y va a parar a un fondo de prórroga. Lo que se hace es, se coge el presupuesto del 2013, se revisan las partidas con ese criterio de ir cogiendo la del 12 o del 13 en función de las obligaciones, y aquello que sobra hasta llegar al techo de gasto que establecimos en septiembre se lleva a lo denominado el fondo de prórroga, que no es utilizable. El Gobierno fija el mismo techo de gasto y prácticamente las mismas consignaciones para cada departamento del Gobierno que ya recogía el proyecto que enviaron al Parlamento y que fue devuelto por la Cámara. El Gobierno insiste en lo que ya defendió y que no convenció a la oposición, que con este diseño se garantizan las políticas sociales, la salud y la educación, a donde dicen va a parar casi la mitad del gasto. El Gobierno insiste en que no hay más margen. Lógicamente, en un escenario de ingresos a la baja, límites de déficit a la baja, pues como todos ustedes comprenderán, no podemos hacer otro planteamiento presupuestario. Respecto a lo que se llevó al Parlamento como proyecto por parte del Gobierno, de esos 3.384,49 millones de euros, nosotros no podemos variarlo. El Gobierno dice que ha diseñado este presupuesto para evitar hacer recortes más adelante, pero que vigilará la evolución de ingresos y gastos y ya anuncia que adoptará las medidas necesarias si hay desviación en sus previsiones. Ese resumen de esas cuentas principales del Gobierno de Navarra que nos van a afectar sin duda alguna a todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Queremos saber qué sucede, nos quedamos quizá con esa noticia que plantea el Gobierno de no más ajustes para este año. Javier Torrens, en principio con los datos en la mano, ¿qué primera valoración se puede hacer? Hombre, se puede uno alegrar de que sean continuistas y no sean a la baja, ¿no? Eso en primer lugar, o sea que se podría esperar que podría haber un recorte, porque el recorte de ingresos es permanente, y sin embargo pues que haya un mantenimiento por lo menos en los capítulos más importantes de gastos sociales. De salud no debe haber recortes, en educación no debe haber recortes, que ya los ha habido bastantes, y en gastos sociales, en políticas sociales, deporte y juventud, innovación y estímulo del empleo tampoco debe haber recortes. Sí, sin embargo, parece que el reto está en adelgazar, digamos, un poco los gastos propios de la Administración, los gastos fijos. Y claro, como no se pueden tocar los funcionarios, salvo bajándonos las retribuciones y quitando la extra, pues se puede hacer en las empresas públicas. Pero hay algo, o sea, hay un run que las empresas públicas se van a adelgazar, ¿no? Se van a recortar, que por un lado es racionalizar las empresas públicas, que es necesario, porque había mucho directivo, eso es verdad, había mucha empresa pública que era redundante y que se han fundido, de las 30 y tantas, pues igual quedan 18, y los cargos se han disminuido mucho, pero lo que sí hay que tener cuidado, que bueno,
es una cosa que se ve desde fuera, es que las empresas públicas han acabado haciendo mucho trabajo de funcionario. O sea, los propios departamentos han ido segregando y dejando un trabajo para que lo hagan las empresas públicas. Si ahora se cortan las empresas públicas, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a hacer ese trabajo, ¿no? O sea, ese es un problema que es una tentación recortar, pero sin embargo, pues es difícil pensar que va a volver las cosas otra vez a cuando los funcionarios eran pocos y hacían mucho trabajo de mucho tipo, ¿no? Un proyecto que, según el Gobierno, difiere poco del proyecto que se rechazó. Gabriel, ¿qué primera lectura se puede hacer? Bueno, es un proyecto de presupuesto de circunstancias, es un proyecto prorrogado y, por lo tanto, aplicándole técnicamente lo que se puede aplicar al presupuesto para poderlo llevar a cabo, ¿no? en el 2013. Creo que se hace un esfuerzo por no hacer mayores recortes, en el sentido de que el dedicar casi el 50% del presupuesto, digamos, a las materias más sensibles como es salud, educación y sanidad, y hacer un esfuerzo también importante. Creo que la economía y industria y empleo son 820 millones, quiere decir que viene a ser la segunda consejería después de sanidad, con 850, creo recordar. Creo que también es una apuesta por intentar inyectar incentivos o dinero a lo que pueda ser el estímulo de la industria, el estímulo al fin y al cabo del empleo, que es la verdadera asignatura que tenemos aquí. Es normal que se hagan además esas exposiciones de cautela, de decir, bueno, este es el presupuesto con unas previsiones de ingresos. Si no somos capaces a lo largo del año de estimular la economía, de generar empleo, de generar consumo, obviamente estoy seguro que habrá que hacer ajustes. Con la reforma fiscal parece ser que podría puede ser aumentar ajustar, el ingreso, puede amortiguar todo lo que pueda, pero al final lo que hace falta, porque eso es sostenible, para que sea sostenible esto en el tiempo, hace falta estimular la economía, hace falta generar empleo, que es lo que nos va a dar al fin y al cabo el empezar a crecer, que es lo que necesitamos. La reactivación económica como uno de los objetivos, sin duda alguna, para este año. Julen, analizados los datos, los millones de cada partida, seguro que hay un análisis. Pues yo he visto los datos a prisa y corriendo, porque han salido esta mañana, casi este mediodía, ¿no?, en Internet, y claro, no hay grandes variaciones, como tiene que ser, lógicamente, porque es un presupuesto prorrogado. Entonces, la sensación que me da es la misma sensación que me dio el discurso de fin de año de la presidenta de Gobierno. Fue un discurso, pues, sin mucho contenido, con algunos llamamientos en plan artificialmente optimistas para decir que vamos a salir de la crisis y tal. Y los presupuestos son, pues, lo que tendrían que ser dentro de la limitación que tiene el hacer unos presupuestos para Navarra, dentro de unos presupuestos estatales en los que hay, fijaos, unos techos de déficit concretos, incluso constitucionalmente, y unos techos de déficit distintos para el Estado central que respecto a las autonomías, ¿no?, a los presupuestos de las autonomías. Con esas limitaciones es muy difícil hacer grandes novedades. Como decía Javier, pues como mucho podemos quedarnos contentos de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, no nos recortan más en salud, que ya nos han recortado mucho. No nos recortan más en educación. Bueno, a ver si atención a la dependencia, por favor, tampoco nos cortan más, porque tenemos una población que, debido a su nivel alto de edad, una sociedad que está bastante envejecida, pues no nos quitan tampoco la atención a la dependencia y atención a las personas mayores. Y a ver si, como resulta que no dependemos más que del Gobierno central para el tema de pensiones, actualización de pensiones no actualizada, etcétera, etcétera, pues a ver si resulta que no hay. Entonces, a ver si no hay grandes novedades a peor, ¿no? Novedades a mayor yo no espero, a mejor no espero, yo no espero novedades a mejor. Yo veo una contradicción muy grande entre los deseos que se manifestaban por parte de la presidenta del Gobierno en el discurso de fin de año respecto a la realidad que es la realidad constante y sonante de presupuestos que son presupuestos prorrogados, porque son los mismos que el 2012, y entonces con pequeñas matizaciones, y entonces, claro, pues no se puede esperar gran cosa de eso, ¿no? Lo que sí veo una contradicción es entre los llamamientos y este presupuesto, porque en los llamamientos, Yolanda, por ejemplo, decía que tenemos que tener valentía
y unidad para salir reforzados. Y yo le digo, pues valentía, vamos a hacer la reforma fiscal que necesitamos. A ver, una reforma fiscal de profundidad. ¿Cuándo vamos a mejorar el tema del patrimonio, el impuesto del patrimonio? Venga, vamos a introducir un impuesto del patrimonio que introduzca un cargo fuerte fiscal a los grandes patrimonios o a las grandes empresas. ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuándo vamos a eliminar las SICAF? A nivel foral no podemos hacerlo, no tenemos competencias para hacerlo, pero vamos a insistirlo ante el Estado, ante el Estado central, vamos a ver qué pasa con las... Es que si no se nos escapan a paraísos fiscales, bueno, pues vamos a establecer una relación con aquellos paraísos fiscales, ya tenemos gente que nos ha informado de las cuentas en Suiza, por ejemplo, y en vez de meterle en la cárcel, lo que podemos hacer es extraer el máximo de información posible, que está deseando proporcionarla. ¿Y qué pasa con todos los chanchullos que ha habido a nivel foral? Porque a nivel foral ha habido muchos chanchullos. Antes ha perdido más de 1.000 millones de euros a cuenta de la Caja de Ahorros, de las subvenciones de la Caja de Ahorros de Navarra, que todavía no tenemos la transparencia suficiente, a pesar de la aprobación reciente de la ley, para saber qué ha pasado con Caja Navarra. Y se niegan, la mayoría del Parlamento se niega a crear una comisión. Que puede haber comisión de investigación de carácter político parlamentario y investigación judicial, que tendrían que además ir coordinadas y paralelas. Bueno, todavía hay muchos temas por muchos ahí. Interrogantes, ¿no?, en relación con los últimos acontecimientos en nuestra comunidad foral. Nos hemos fijado en las cuentas, pero hoy me gustaría también que nos fijáramos en todo lo que concierne a uno de los temas, vamos a decirlo, estrella con respecto sin duda de las últimas fechas, que tiene que ver con esa paga extra de los funcionarios a la que aludía además Javier Torrens. Si os parece, compañeros y espectadores, vamos a hacer un resumen de cómo está la situación y lo abordamos. Tras la supresión de la extra de Navidad y el adelanto a enero de la paga de julio de este año, ahora los trabajadores públicos han comenzado a mostrar su rechazo a esta medida de manera formal. Varios funcionarios han presentado reclamaciones ante el Ejecutivo foral. Sin embargo, desde los sindicatos recomiendan hacerlo de forma conjunta. Que entendemos que es mucho más contundente que las acciones individuales. También es cierto que el personal funcionario y contratado pues se ha sentido mal por el no cobro de esa paga extra a la que tenemos derecho, y ese enfado lo ha dirigido de manera inmediata a presentar un recurso. Pero es preferible esperar un poco, presentar algo ya conjuntamente, que tendrá mucho más fuerza que las acciones individuales. Si la reclamación se presenta de forma individual, cabe la posibilidad de que el Gobierno no conteste o diga que no da plazo para ello, por lo que el trabajador debe recurrir al contencioso administrativo y, de no hacerlo, renunciaría a su derecho a reclamar después. En términos jurídicos es como que consiente que no se le haya pagado esa paga extra. Puede ser contraproducente si tenemos en cuenta que los propios sindicatos podemos presentar un recurso nominal hacia las personas que quieran venir con los distintos sindicatos o conjunto, y esas personas que lo hubieran hecho de manera individual se pudiesen quedar sin cobrar finalmente esa paga extra. De momento hay 3 documentos de reclamación y los sindicatos trabajan para definir la mejor opción para presentar la reclamación conjunta. Reclamaciones individuales, reclamaciones en conjunto, en definitiva, veremos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué dicen nuestros funcionarios? Bueno, es normal que la gente esté, pues bueno, por lo menos con mucho perpleja, ¿no? Es decir, sobre todo porque llueve sobre mojado. En el 2011 nos quitaron pues casi un 60% de una paga, se podría decir. Es decir, una rebaja de sueldo de un 5%, pues viene a ser un 60%, un 70% de una paga, con carácter permanente. Con carácter permanente. Bueno, la gente protestó, pero esto quizá tiene también mucho más el tema del simbolismo. También es verdad que ahora mismo lo que se ha quitado es con carácter puntual, es decir, teóricamente. Es decir, este año va a haber las 2 pagas. Afortunadamente el efecto, entre comillas, familiar o de consumo, pues se ha venido a amortiguar con el adelanto que se ha hecho aquí en la comunidad foral o la iniciativa que ha tenido el Gobierno de Navarra de adelantar la paga de julio a enero. Bueno, pues casi me parece menos descalabro que lo que nos pasó el año pasado, que fue desaparecer por completo, como si te quitaran el 60% de una paga extra de manera permanente. Bueno, pues vamos a ver. Ahora bien, si se ha hecho algo mal, se recurre y es ilegal lo que se ha hecho o de la manera que se ha hecho, pues de acuerdo. Obviamente a defender los derechos de los trabajadores, faltaría más. Javier. Bueno, yo cuando he cobrado la paga extra, me he acordado de los que no han cobrado en toda España, vamos, porque tengo amigos por ahí
en Madrid, en Aragón, en tal, y somos unos privilegiados. En el fondo somos unos privilegiados. Lo que pasa es que me parece muy bien protestar, pues porque hay que protestar, no hay que perder la buena costumbre de protestar y de protestar de manera organizada. Para eso además están los sindicatos, que los sindicatos es una fuerza subvencionada por el Estado, por todos los demás, y para eso están, y tienen que organizarse y tienen que, como ha dicho el representante de los sindicatos, organizar todo este follón, ¿no? Entonces, no hacerlo individualmente, sino hacerlo colectivamente, porque la fuerza de la colectividad es legalmente mucho más potente que la suma de las otras, ¿no? Pero yo sobre todo me acuerdo de los que no las han cobrado. Y también me acuerdo de una cosa que dijeron los curas y los obispos, que decían, como ellos no son funcionarios, pero cobran del Estado, pues decían que llamaban, no sé qué obispo era, Setién, no sé quién era, llamaban a los curas y a los obispos a dar la paga extra a Cáritas. Y a mí me gustaría saber cuántos de ellos han dado la paga extra a Cáritas. Yo no la he dado, pero bueno, tampoco soy... Primero sí la han percibido. Sí, la han percibido, porque no es que no son funcionarios. Por el convenio del Estado con eso tienen derecho a paga extra. Bueno, es un tema que desde luego ahondaremos en él también en el programa y en nuestros informativos, Javier. Julen. Yo estoy en contra de que se quite la paga extra. Porque considero, para empezar, eso de llamarle extra, a mí me parece un error. Yo creo que la paga extra no se tendría que llamar paga extra. Es una paga que se llama extra porque inicialmente, el 18 de julio, en el franquismo, Sí. Franco concedía esa paga extra, que luego además se extendió a otra paga extra en Navidades, etc. Pero a partir después de la reforma del franquismo, cuando se llegó a la democracia, se establecieron ya los contratos con 14 pagas, como algunos se establecieron con 13 pagas y otros con 12 pagas. Claro. Entonces, Se puede cuestionar tú también tienes el que cumplir sistema, el ¿no? ¿Es un contrato anacronismo y o no? el empresario, en este caso el empresario Estado, porque estamos hablando de funcionarios, a través de no contratos individuales, pero sí contratos colectivos que se hacen con un convenio mediante los sindicatos, etcétera. Resulta que te quita la paga de octubre, pues tú tienes que reclamar. ¿Por qué te quita la paga de octubre? Oiga, usted es arbitrario total. Ah, no, es que no le quito la paga de octubre. ¿Cómo que no? Me está quitando la paga de octubre. Igual que si me quita la de abril. Y entonces vamos a donde Joaquín Sabina a ver qué pasa, que me han robado el mes de abril. Pues me han robado la paga de abril. Sí, señor, me han robado la paga. Igual que me quitan la de diciembre. Porque está dentro de mi contrato. Y si fuera un contrato privado entre empresarios y trabajadores, exactamente igual. Tú a un empresario que te quita la paga de octubre, oiga, caprichosamente me quita usted a mí la paga de octubre, pero si está en el contrato, pues naturalmente que voy a reclamar. Lo primero a yo pienso que lo que quisiera el gobierno es dar otra paga más. Lo primero a magistratura, lo segundo al defensor del pueblo, el tercero hacer intervenciones al pensando, pero Julen, hacer intervenciones pensando que se está quitando por capricho, o sea, vamos a ver, que no, se está considerando si que la empezamos paga la frase, de octubre si no es graciable, que no, si estamos es empezando, obligatoria, que y sí. sin embargo se está considerando porque se llama extra que la paga extra es verdad. graciable. No es graciable la paga extra, no es graciable. forma parte Estoy de un completamente contrato, de acuerdo. de un convenio firmado. Si la cuestión es, ¿se tiene que pagar la paga extra sí o no? Pues todo el mundo estaremos de acuerdo en que se tiene que pagar la paga ¿Y la extra. paga de octubre? Entonces, no habiendo déjame que termine la exposición, no habiendo dinero para pagar sin incurrir en el incumplimiento de déficit, que es lo que ha llevado a tomar estas medidas. Es que parece que se está tomando por capricho, diga usted, no, que es que no tenemos dinero para no pagar. se tiene dinero cuando no se quiere conseguir ese dinero. Pues ya está. Porque se le han señalado muchos medios para conseguir dinero. Eso es, y sin embargo... Yo he hablado hace un momento del gobierno de Navarra y la reforma fiscal. Ahora estoy hablando del gobierno de España y de la reforma fiscal que puede haber hecho. Y de las investigaciones de los paraísos fiscales, que tiene cientos, miles de millones en paraísos fiscales. Y sigue protegiendo a las SICAF con la excusa de que si no se van a marchar. Oye, pues si se van a marchar, igual que si pagan un 1%, que es lo que pagan, un 1%. No, pero hay que reconocer que lo coherente hubiera sido bajar el sueldo mensual. O sea, Claro. si dices, Entonces, se bajó el 5%. se baja el contrato. Pues se baja otro 5%. Se que es más o reforman menos, los contratos, vale. Eso se reforma, se dice, Vale. tengo derecho a bajar los contratos. Pero pues el lo año bajo. que viene, nuevo contrato, nuevo convenio con todos los sindicatos. Pero con pagas todas las 14 organizaciones veces menos dinero. Claro. Y así toda España cobra igual. Y no hablemos También de... prefiero que me lo fórmula, quiten de una manera puntual que no que me bajen de manera definitiva otro 5%. Que eso Pues, también... pero técnicamente es injusto. eso también incumple es el injusto. contrato. Que yo no- Gabriel, porque- el contrato coincide Estoy completamente de acuerdo. haciéndolo, lo Sí, incumplen sí, lo que digo- haciéndolo una vez al mes
haciéndolo una vez al año, haciéndolo 5% durante todos los meses de un año o de varios años. Si te modifican la ley de función pública y te quitan lo cuanto vale... Eso es incumplimiento de un convenio y de un contrato firmado. Y por lo tanto es perfectamente llevable al juzgado. A mí me parece que hay que llevarlo al juzgado, individual y colectivamente. Por eso, si se lleva individualmente, es un contrato individual, pero resulta que también es un contrato mediante un convenio colectivo. Por lo tanto, los sindicatos tienen total y absoluta posibilidad de llevarlo al juzgado colectivamente, bueno, porque ha sido hemos colectivo. analizado los temas que preocupan especialmente a los navarros, funcionarios y no funcionarios. También queríamos echar una mirada hoy a Venezuela, bueno, pues con todo lo que está sucediendo allí en torno a la salud de Hugo Chávez. Ya no tenemos apenas tiempo, pero hemos visto, yo creo que podemos ver al menos en unos segundos esas imágenes, bueno, pues de apoyo a Hugo Chávez en las calles de Venezuela. Daría para mucho, ¿no? Para otra tertulia realmente esta situación, ¿no? Así es. Sí. Bueno, pues nos quedamos comparando con el CID, ¿no? Ahí, de darle el paseo. Yo de las jefaturas de Estado, de todas las jefaturas de Estado, sobre todo de aquellas que no han sido elegidas democráticamente, y aquí tenemos un ejemplo bien cercano, pues el tema de las enfermedades, incapacidades, etcétera, yo creo que habría que tratarlo con mucha profundidad. Estoy hablando de la familia Borbón, por ejemplo. Bueno, estamos viendo ahí las palabras, las imágenes de Hugo Chávez, enfermo, como todos sabemos, que no tomará posesión mañana, ¿no? Pero que ya ha dejado sucesor, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión también de carácter internacional. Javier Torrens, muchísimas gracias. Gabriel Viedma, gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a Julen Mendiguren. Cerramos nuestra tertulia hoy con el recuerdo, por cierto, de un diseñador de moda de 46 años, Manuel Mota, que ha fallecido esta mañana tras 23 años en la firma Pronovias. Un hombre que, bueno, pues realmente ha vestido de novia a las celebrities, a las mujeres famosas de nuestro país y también del ámbito internacional. Ese es su rostro, con caras conocidas también de nuestro país, del panorama bueno, pues, famoso, ¿no? O rosa de España. De momento no se sabe exactamente cuál ha sido la causa de su fallecimiento. ¿No? Hasta el momento no ha trascendido, efectivamente, pero sí que ha sido sorprendente, ¿no? Un hombre joven, con 46 años, con una gran trayectoria, que nos ha dicho adiós. Bueno, vamos a ver un vídeo de algunas de sus colecciones de Pronovias y de alguna manera tributamos un homenaje también a Manuel Mota. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on a baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that it ain't all good. And that's the truth. Things ain't going like you think they should. I can't believe we built this large pizza pie together, no pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese, sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea theory. I was Moses hopelessly scorned by your thorns, Zipporah. Tried to bring that fairy tale life, you wanted